Hoy vamos a ver de giróscopo y precesión o giroscopio el ejercicio resuelto número 2. Giróscopo, ejercicio resuelto número 2, velocidad angular. Un giróscopo de juguete está formado por un cilindro sólido de 3 centímetros de diámetro, 3 milímetros de ancho y 22 gramos de masa, unido a un eje de 5 centímetros de largo que pasa por dos aros metálicos perpendiculares entre sí, como se muestra en la figura, ambos de masa despreciable. El volante del giróscopo está girando con una velocidad angular de precesión de 21,7 revoluciones por minuto en sentido horario. Si la fricción es despreciable, calcular a. ¿Cuál es el momento de inercia del volante respecto a su eje y respecto al eje Z? B. ¿Cuál es la dirección, sentido y magnitud de la velocidad angular del volante? C. ¿Cuáles son los momentos angulares del giróscopo? D. ¿Se puede despreciar el momento angular debido a la precesión? Bien, acá tenemos este giróscopo, que es el típico giróscopo que te venden en una juguetería, y nos dicen que está girando con una velocidad angular de precesión en sentido horario de 21,7 revoluciones por minuto. Vamos a poner al eje X y Z como se indica, y conociendo esta velocidad angular de precesión, los datos del giróscopo, masa y dimensiones, tenemos que poder calcular esta velocidad angular que está girando este disco. Bien, lo que vamos a hacer ahora es un análisis de por qué el giróscopo está girando con velocidad de precesión horaria y el volante está girando también con velocidad angular horaria, en sentido horaria. Vamos a poner los ejes como mencionamos. Está girando a una velocidad angular de precesión conocida y queremos calcular cuál es la velocidad angular del volante. Es decir, vamos a dejar quieto el giróscopo. Este giróscopo gira en torno al eje Z con velocidad angular de precesión y en este instante en torno al eje Y con una velocidad angular. Es por ello que tenemos que calcular el momento de inercia de este disco en torno a este eje y también tenemos que calcular el momento de inercia en torno al eje Z para poder calcular el momento angular de precesión. Entonces, para entender por qué el giróscopo está girando ahora en sentido horario, es decir, por qué su velocidad angular de precesión es horaria a diferencia del ejercicio anterior, vamos a ver qué pasa con la fuerza, el torque y el momento angular. Sobre el volante está actuando su peso en su centro de masa. Como reacción a este peso, este apoyo, este soporte del volante está haciendo una fuerza igual pero opuesta que es la normal. Es decir, estas dos fuerzas, demostramos en el video de teoría, que acá le dejo el link, son iguales. Y como el peso está actuando a una distancia R del eje de rotación, que en este caso es el eje X, es decir, en este instante, este peso hace que este volante gire en vueltas en torno al eje X. Si aplicamos la regla de la mano derecha para calcular este torque, es decir, abrimos la mano derecha en el sentido de dirección del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza y cerramos los dedos de la mano derecha en la dirección y sentido del vector peso, la mano derecha nos va a indicar que el torque es hacia el eje X positivo. Pero, ¿por qué si el torque es hacia allá, hacia el eje X positivo, el volante gira en sentido horario en vez de girar en sentido antihorario? Para ello lo que vamos a ver es qué pasa con esta velocidad angular. Esta velocidad angular, si determinamos en qué posición se encuentra el vector de velocidad angular debido a esta velocidad angular, acuérdense que esto es para darnos una idea, pero la velocidad angular es un vector como vimos en el video de teoría. Si cerramos la mano derecha en el sentido de estas flechas, de esta flecha curva, nos va a dar que el vector de momento angular y de velocidad angular están en el eje Y negativo. Entonces, en un intervalo de tiempo infinitesimal, este torque va a generar una cantidad de movimiento angular diferencial L. Pero ¿qué pasa? Esto es una suma vectorial. Entonces, si sumamos vectorialmente al momento angular inicial producido por esta velocidad angular, que es un vector como este, que está también en el eje Y negativo,
y el momento angular es ese vector de velocidad angular multiplicado por un escalar que es el momento de inercia. Entonces, si este vector inicial de momento angular en este instante, cuando hemos congelado el movimiento justo sobre el eje Y, le sumamos esta cantidad de movimiento angular infinitesimal producido por esta torca, que lo genera el peso del volante, y lo sumamos vectorialmente, nos va a dar que el nuevo momento angular del giróscopo, del volante, se ha desplazado en sentido horario. Y si seguimos sumando en cada instante infinitesimal de momento angular generado por este torque, este vector de momento angular no cambia en magnitud, pero cambia en dirección y sentido. Entonces, lo que va produciendo es este giro en sentido horario. Bien, lo que vamos a hacer ahora es dimensionar este giróscopo para poder hacer los cálculos de momento de inercia y lo vamos a dibujar en una vista frontal. Nos dicen que el largo de este eje es de 5 centímetros, que la distancia en la que está el volante de este eje de rotación, que es el eje Z, es de 2,5 centímetros, el ancho del volante es de 3 milímetros y su diámetro es de 3 centímetros. Este giróscopo tiene dos ejes de rotación, como todos los giróscopos. Uno es en torno a este eje, que puede ser el X o el Y, dependiendo de dónde lo paremos un segundo. Entonces gira con velocidad angular que tenemos que calcular. Pero a la vez este eje gira con el volante en el plano XY en torno a este eje Z, que es el segundo eje de rotación o el eje de rotación de precesión. Ahora sí, lo que vamos a hacer es identificar los datos de la incógnita y nos dicen que el radio del volante es 1,5 centímetros, la masa del volante es 22 gramos, la longitud del eje es de 5 centímetros, la velocidad angular de precesión es de 21,7 revoluciones por minuto en sentido horario, el ancho del cilindro del volante del giróscopo es de 3 milímetros. Estos son los datos y las incógnitas son: ¿cuál es el momento de inercia del volante en torno a este eje? ¿Cuál es el momento de inercia del volante en torno al eje Z? ¿Cuál es la velocidad angular con la que está girando este volante? ¿Cuál es el momento angular debido a esta velocidad angular? ¿Y cuál es el momento angular debido a la velocidad angular de precesión? Vamos a empezar resolviendo el punto A usando la ecuación de momento de inercia para un cilindro que vimos en el video de teoría y nos dice que el momento de inercia es un medio de la masa del cilindro por el radio al cuadrado. Ahora simplemente reemplazamos donde está la masa, vamos a escribir 22 gramos, donde está el radio vamos a escribir 1,5 centímetros, pero en las unidades del sistema internacional. Entonces nos queda que el momento de inercia es igual a un medio por 0,022 kilogramos por 0,015 metros elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que el momento de inercia es igual a 2,475 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro al cuadrado. Bien, fíjense que el momento de inercia es chiquito, pero es un giróscopo chiquito de juguete y su masa es de 22 gramos. Entonces ahora tenemos que calcular el momento de inercia de este disco en torno al eje Z, es decir, el momento de inercia de este disco en torno a este eje Z. Ahora se nos va a complicar un poco, vamos a tener que usar el teorema de los ejes paralelos, el teorema de Steiner, que nos dice que el momento de inercia en torno al eje Z es igual al momento de inercia en torno al centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Pero este momento de inercia no es este, porque este gira en torno a un eje que pasa por su centro. Necesitamos el momento de inercia de un eje que pase así, que lo atraviese de arriba abajo al cilindro. ¿Y esto de dónde lo conseguimos? Bueno, lo conseguimos también de tabla y es un cuarto de la masa por el radio al cuadrado más un doceavo de la masa por el ancho al cuadrado. Ahora sí lo que vamos a hacer es reemplazar nuestro momento de inercia al centro de masa, todo estelar la igualdad. Pero fíjense que este centro de masa no es este eje. Es un eje que pasa así como está esta línea amarilla, pero por el medio. Entonces ahora nos va a quedar que la ecuación del momento de inercia en torno al eje Z es igual a un cuarto de la masa por el radio al cuadrado más un doceavo de la masa por el ancho al cuadrado más la masa del cilindro por la distancia al eje de rotación al cuadrado. Vamos a reemplazar
donde está la masa acá y acá y acá, vamos a poner 22 gramos. Donde está el radio, vamos a escribir 1,5 centímetros. Donde está el ancho, vamos a escribir 3 milímetros. Y donde está la distancia al eje de rotación, vamos a escribir 5 centímetros dividido 2 en las unidades del sistema internacional. Nos queda que el momento de inercia es un cuarto de 0,022 kilogramos por 0,015 metros elevado al cuadrado, más un doceavo de 0,022 kilogramos por 0,003 metros elevado al cuadrado, más 0,022 kilogramos por 0,05 metros dividido 2 elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que el momento de inercia en torno al eje Z es de 1,5 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro al cuadrado. Fíjense que el momento de inercia ahora, girando en torno al eje Z, es un orden de magnitud más grande que girando en torno al eje de simetría que pasa por su centro. Bien, ahora lo que nos preguntan es cuál es la dirección, sentido y magnitud de la velocidad angular del volante. Lo que vamos a tener que hacer es aplicar la ecuación que vimos en el video de teoría de giroscopo o giroscopio, que nos dice que la velocidad angular de precesión es igual al peso por R, la distancia del eje de rotación al volante, debido al momento de inercia del volante por la velocidad angular del volante. Acá lo que tenemos que hacer es despejar, pasamos la velocidad angular a este lado de la igualdad multiplicando y pasamos la velocidad de precesión a este lado de la igualdad dividiendo. Pero fíjense que nos dicen que la velocidad angular de precesión nos la dan en revoluciones por minuto, entonces la vamos a convertir a radianes por segundo. Vamos a usar el método de fracciones unitarias y sabemos que un minuto son 60 segundos. Entonces minuto se simplifica con minuto y sabemos que una revolución son 2 pi radianes. Entonces revolución se simplifica con revolución. Hacemos esta cuenta 21,7 por 2 pi radianes dividido 60 segundos y nos da que 21,7 revoluciones por minuto es 2,27 radianes por segundo. Y ya tenemos la velocidad angular de precesión en las unidades del sistema internacional. Ahora vamos a despejar y nos queda que la velocidad angular con la que gira el volante es igual al peso por el radio dividido el momento de inercia por la velocidad angular de precesión. Donde está el peso vamos a reemplazar 22 gramos por menos 9,80 metros por segundo al cuadrado, y donde está R vamos a escribir 2,5 centímetros. Acuérdense que la distancia al eje Z no es el radio del cilindro. Donde está el momento de inercia vamos a escribir 2,475 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro al cuadrado, y donde está la velocidad angular de precesión vamos a reemplazar 2,27 radianes por segundo. Nos queda que la velocidad angular con la que gira el volante es igual a 0,022 kilogramos por menos 9,80 metros por segundo al cuadrado por 0,025 metros dividido 2,475 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro al cuadrado por 2,27 radianes por segundo. Acuérdense que este momento de inercia es en torno al eje de rotación del volante, no del de precesión. Es decir, el momento de inercia por la velocidad angular es el momento angular del volante girando en torno a su eje con el que gira a alta velocidad. Entonces, hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad angular es de menos 959,4 radianes por segundo. Fíjense que la velocidad angular nos da muy alta comparada con la velocidad angular de precesión. Es decir, esta que está en verde, como gira en sentido horario todo el volante en torno al eje Z, es de 2,27 radianes por segundo. Mientras que este volante está girando en torno a este eje a 959,4 radianes por segundo. Esto es 421 veces más grande la velocidad angular de rotación del volante en torno a su eje que la velocidad angular de precesión. Es muy mucho. Si dibujamos al vector como nos dio negativo, está en el eje Y negativo. Si congelamos al giróscopo en el eje Y un instante, como hicimos para analizar los torques. Y este vector sabemos que está en esta dirección y sentido porque aplicamos la regla de la mano derecha a cómo gira el cuerpo y el pulgar nos indica en qué dirección y sentido se encuentra en un instante dado. Si no se acuerdan, acá les dejo el link de vector
de velocidad angular para que aprendan a calcularlo y también a hacer ejercicios. Ahora sí, lo que nos están preguntando es cuáles son los momentos angulares del giróscopo. Bien, como vemos tiene dos momentos angulares. Uno es debido a esta velocidad angular y otro es debido a esta velocidad angular chiquita de precesión. Esto no está graficado a escala. Si lo graficáramos a escala nos quedaría una flecha muy larga y acá no la veríamos. Bien, ahora sí vamos a calcular los momentos angulares del giróscopo y vamos a usar la ecuación que vimos en la video de teoría que nos dice que el momento angular debido a la velocidad angular es igual al momento de inercia del volante por la velocidad angular. Simplemente vamos a reemplazar donde está el momento de inercia, escribimos 2,475 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro al cuadrado. Donde está la velocidad angular vamos a reemplazar menos 959,4 radianes por segundo. Nos queda que el momento angular es igual a 2,475 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro al cuadrado por menos 959,4 radianes por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que el momento angular debido a la velocidad angular de rotación es igual a menos 2,37 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Bien, este es el momento angular debido a la velocidad angular con la que gira el volante. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con esta velocidad angular de precesión. Bien, lo que vamos a hacer es graficar este vector de momento angular que nos da menos 2,37 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado por segundo y nos da un vector más o menos así de grande. Esto no está a escala, es simplemente para que nos demos una idea de la diferencia de magnitud que hay entre un vector y el otro. Entre el cual, bueno, ahora calculamos el que falta y vamos a ver qué diferencia de tamaño hay. Para calcular el momento angular debido a la velocidad angular de precesión vamos a usar el momento de inercia del volante pero en torno al eje Z y la velocidad angular de precesión. Entonces en este momento de inercia respecto al eje Z vamos a escribir 1,5 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro al cuadrado y donde está el vector de velocidad angular de precesión vamos a reemplazar 2,27 radianes por segundo. Nos queda que el momento angular es igual a 1,5 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro al cuadrado por 2,27 radianes por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que el momento angular es igual a 3,405 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Bien, fíjense que esto es por 10 a la menos 3 y esto es por 10 a la menos 5. Y nos dice que es positivo, entonces está sobre el eje Z como la velocidad angular que la vemos acá chiquitita. Y es más chiquita en realidad y apuntando hacia abajo que el sentido que pusimos positivo. Entonces, ahora tenemos graficado el vector de momento angular debido a la precesión y debido a la rotación. Bien, si lo graficamos a escala, la diferencia entre el tamaño de estos vectores todavía es más grande, pero no lo podríamos ver o necesitaríamos una pantalla más grande. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué diferencia hay entre este momento angular y este para ver si se puede despreciar como hicimos en la demostración en el video de teoría. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fracción, un cociente entre el momento angular debido a la precesión dividido el momento angular debido a la rotación. Simplemente reemplazamos hasta el momento angular debido a la precesión, escribimos 3,405 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Este el momento angular debido a la velocidad angular de rotación escribimos 2,37 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Hacemos esta cuenta 3,405 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro al cuadrado por segundo dividido 2,37 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Todas las unidades se simplifican y nos da que este cociente es de 0,014 o es igual a 1,4%. Es decir, el momento angular debido a la precesión es un 1,4% del momento angular debido a la rotación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que este vectorcito de momento angular en realidad es un 1,4% del momento angular total del sistema, mientras que este vector de momento angular debido a la velocidad angular de rotación es el 98,6%. Como esta diferencia es de un 1,4%,
haberlo despreciado en la demostración es totalmente coherente y sensato para no complicar las cuentas. ¿Por qué? Porque su impacto es insignificante. Ahora, si necesitamos hacer una herramienta extremadamente precisa, por ahí se podría justificar analizarlo. Pero en el 99% de los casos no tiene significado, no tiene importancia. Bien, entonces resumiendo, tenemos a este giróscopo y nos daban la velocidad angular de precesión que tiene, además de todas las dimensiones del giróscopo y el volante. A partir de ahí tuvimos que calcular la velocidad angular, los momentos de inercia y los momentos angulares. Llegamos a la conclusión que despreciar el momento angular debido a la precesión es justificable en el 99% de los casos. Pero le quería decir que este giróscopo en realidad es este, que es el que se vende en cualquier juguetería a un valor de $5 o más en cualquier lado del mundo. Y todos los cálculos que hemos hecho es de acuerdo a cómo gira este giróscopo de juguete. Si se fijan, el giróscopo viene con esta cuerdita y esta cuerdita se la enrolla acá a este pedazo del eje y luego de esta pelotita, agarrando con una mano acá, se estira con mucha fuerza para que gire bien rápido. Y a partir de ahí se lo puede apoyar en el soporte o en cualquier punto de que uno quiera ver cómo se mueve. Si lo ponemos en forma horizontal, es decir, que este eje quede en forma horizontal, empieza a moverse con velocidad angular de precesión. Pero si lo ponemos en forma vertical, es decir, que este eje quede así, se queda quieto, girando, pero no se cae. Aún sea una agujita donde lo pongamos, se queda quieto girando y no se cae porque este momento angular grande que le da la velocidad angular de rotación del volante le da mucha estabilidad. Bien, y ahora sí, si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.